Literatura. Hermosos, vamos a ir entonces a nuestro módulo 3.4. ¿Listo? El tema que vamos a ver es gramaticalización y tipología lingüística. Y uno escucha esos nombres y ya se asusta. Pero no se me vayan a asustar, realmente es algo muy sencillo, no es algo raro, ya lo hemos tocado en diferentes aspectos, de diferentes formas. El objetivo es que hoy nos quede más que claro el tema. ¿Listo? Preciosos. Entonces, voy a pedirles que por favor uno de ustedes me ayude leyendo la introducción. Gracias. Dale, Sofi. Introducción. La gramaticalización y la tipología lingüística son dos áreas clave en la lingüística que permiten entender cómo evolucionan las lenguas y cómo se pueden clasificar a partir de sus estructuras. Mientras la gramaticalización estudia cómo las palabras de contenido se transforman en elementos gramaticales, la tipología lingüística se encarga de clasificar las lenguas según rasgos estructurales comunes, sin importar su genealogía. Muchísimas gracias. Entonces, chicos, cuando hablamos de gramaticalización, ahorita veíamos un poco de qué es la gramática, ¿cierto? Básicamente lo que busca es mirar cómo las palabras y sus contenidos se transforman en elementos que son coherentes y que pueden transmitir información a las demás personas. ¿Listo? Y cuando hablamos de la tipología lingüística, estamos hablando de las lenguas y su clasificación dependiendo de sus rasgos estructurales o también podríamos decirlo dependiendo de su historia. ¿Listo? Sencillo, ¿cierto? No hasta ahí, nada complejo. Como siempre, hacer la invitación. Lean. Vamos a ir de una vez a nuestra idea fundacional. Dice, a través de la gramaticalización y la tipología lingüística, exploramos la diversidad y desarrollo del lenguaje como reflejo del orden y la sabiduría que Dios ha impreso en la comunicación humana. Entonces podemos decir que la gramaticalización y la tipología lingüística también van muy asociados al tema que veníamos viendo, ¿no? Entonces hablábamos ahorita de todo el tema de las variaciones lingüísticas y es como dependiendo de la lengua, pues encontramos diferentes modos de hablar, ¿cierto? Y aquí encontramos cómo cada una de esas lenguas provienen de una raíz, ¿sí? Dependiendo de qué, de sus características, de su historia, de sus raíces y de dónde viene. Entonces podemos entrelazar estos dos temas y darnos cuenta cómo están relacionados. ¿Para qué? Pues para que nuestra comunicación pues pueda ser como es en este momento, fluida, que pueda ser coherente, que pueda tener lógica y todo lo demás. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, hermosos? Vamos a ir a los conceptos. ¿Listo? Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo el concepto de gramaticalización. Melissa, dale, hermosa, gracias. Gramaticalización. Es un proceso lingüístico por el cual una palabra con un significado léxico, como un sustantivo o verbo pleno, se convierte en un elemento gramatical, como una preposición, auxiliar o particular. Este cambio suele implicar una pérdida de contenido léxico y una ganancia de función gramatical. Muchas gracias. Entonces, hermosos, básicamente lo que es la gramaticalización es cómo se transforma una palabra en un mensaje, cómo se transforma una palabra en una oración, cómo hay esa transformación de una palabra en un mensaje para otras personas, ¿sí? Una comunicación efectiva en algo que se quiere transmitir, ¿vale? Y acá nos colocan un ejemplo que es muy sencillo, pero es muy claro. Entonces tenemos un verbo, ¿cierto? Ir. Tenemos este verbo. Ya sabemos que es un verbo de movimiento, que implica que ir. ¿A dónde? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos, pero implica ir, ¿cierto? Pero vemos cómo este verbo obtiene una gramaticalización y nos da una información. Voy a comer, ¿cierto? Entonces, ese ir es conjugado
y nos permite obtener una información. Voy a comer, ¿vale? Entonces, básicamente es eso y sucede con todas las palabras y eso es la gramaticalización. Como una simple oración, perdón, una simple palabra puede formar una oración y eso nos puede transmitir información. Eso es la gramaticalización. Si es claro, chicos, o de pronto alguno dice, no, profe, me enredé, no entendí eso de la gramaticalización. Realmente es muy sencillo, ¿cierto? No tiene mucha ciencia. Ahora nos vamos a ir para la tipología lingüística. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo hasta acá, hasta estructurales. Dale, Tatis, gracias. Profe, la imagen no me deja ver. No, hermosas, es que es hasta acá y bajas hasta acá. Y ya. Ah, ok. Es el estudio comparativo de lenguas según su estructura gramatical, sin tener en cuenta su origen histórico. Busca identificar patrones universales y diferencias estructurales. Listo, muchas gracias, Tatis. Entonces, cuando hablamos de la tipología lingüística, chicos, a esta básicamente se centra en analizar las similitudes que hay entre una lengua u otra y en base a eso asociarlas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no que todas empiezan con verbo, sujeto y predicado. Entonces, dependiendo de esa estructura, se empieza a generar una categorización, ¿sí? Entonces, no, que en estas coinciden que los conectores son los mismos, siempre se utilizan los conectores de forma igual. Entonces, van en otra categoría. Dependiendo de las similitudes en sus características, se van a ir dividiendo en categorías. Entonces podemos pensarlo como en los libros, ¿sí? Son muchos libros, son diferentes libros, pero dependiendo de su contenido, pues se van amoldando. Tenemos romance, suspenso, terror, historia, ¿sí? Dependiendo de su contenido. Eso es lo que hace la tipología lingüística. Dependiendo del contenido de sus estructuras gramaticales, los va eh, seleccionando y los va asignando a una diferente tipología. ¿Listo, hermosos? Tenemos diferentes tipos, entonces tenemos las lenguas aglutinantes, entre esas tenemos el euskera y el turco. Tenemos las lenguas aislantes, que en esa está el chino. Las lenguas fusionales, que esa es la que estamos nosotros, español y alemán, y las lenguas polisintéticas, que tenemos el titut, el inutitut. ¿Listo, hermosos? Entonces, dependiendo de su tipología, las encasillan en una eh, categoría o en un tipo. ¿Listo, hermosos? Hasta ahí, de pronto, alguna pregunta o alguna duda. Nadita, listo. Entonces, retornemos. Gramaticalización, el arte de tomar palabras y convertirlas en mensajes u oraciones que transmiten información. ¿Listo? Tipología lingüística es el estudio que permite realizar comparación entre las lenguas y ponerlas en diferentes categorías dependiendo de sus similitudes, ¿vale? Eso es lo que quiero que les quede claro, que son los dos conceptos. ¿Ningún aporte, nada que decir, hermosos? Vamos a ir con la etimología. Entonces tenemos gramaticalización, que proviene del griego gramatike, arte de la escritura, sufijo latino, ización, que indica acción o proceso, ¿cierto? Entonces, proceso de la escritura o proceso del arte de la escritura. Y tenemos tipología, que viene de tipos, griego, modelo, forma, más logía, que es el estudio literalmente. Estudio de los modelos lingüísticos. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí preguntas?
No, realmente es muy sencillo, ¿cierto? No tiene nada así del otro mundo. Vamos a ir a las características de cada uno de estos para poder ampliar la información y que nos sea un poco más claro. ¿Listo? Entonces tenemos la gramaticalización. Eh, Características, cambio semántico, es decir, pérdida del significado original. Su oración inicialmente se transforma y su significado cambia dependiendo del contexto. ¿Listo? Entonces tenemos la palabrita, tenemos la frase y esa al generar el cambio tiene una transformación. ¿Listo? Entonces su significado original ya no es el mismo, sino que se genera uno alterno. Cambio morfosintático, es decir, nueva función en la oración. La función que estaba cumpliendo por sí solito, por ejemplo, si era un verbo, pues ya pasa a ser una acción, ¿sí? Y cambia la función de lo que se está haciendo. Si está solita, por ejemplo, María, al incluirse en la oración, pues ya no es solita María, sino ya es el sujeto de la oración o la persona que está ejecutando la oración, ¿cierto? Entonces, por eso se genera ese cambio morfosintáctico también. Cambio fonológico, entonces puede acortarse o debilitarse, o puede también aumentar. Por ejemplo, ahorita veíamos ir y luego decía, ¿cómo era? Ay, se me olvidó, voy. Ya me acordé. Entonces, solita era ir, pero ya cuando cambiaba era voy. Entonces se genera también un cambio fonológico, ¿cierto? Y un proceso gradual, cíclico y universal. Es decir, dependiendo de cómo lo estemos usando, puede generar varias transformaciones. Si hablamos de ir, entonces hablamos de voy, va, ir, vamos. Bueno, ahí ya tenemos cuatro. ¿Listo, hermosos? ¿Si son claras esas cuatro características o les quedan dudas? Listo. Y luego entonces vamos a la tipología lingüística. ¿Listo? Voy a ver por acá. Listo, nada, nada, acá. Listo. La tipología lingüística. Entonces dice que tiene un enfoque sincrónico, es decir, ¿cómo es la lengua ahora? Cuando hablamos de la tipología lingüística, no estamos explorando cómo fue la lengua, qué pasó en el transcurso del desarrollo de la lengua, no. Se enfoca en cómo es en este momento, cómo se desarrolla, cómo se habla en este momento. ¿Listo? Tiene categorización según estructuras sintácticas, morfológicas y fonológicas. Entonces, se va a categorizar según, ay, se me fue, el significado. Entonces, se va a categorizar según el significado de las palabras. ¿Listo? Según la estructura, según la combinación de las oraciones, los morfemas, ¿no? Las raíces. Y según cómo se escucha, ¿vale? Entonces, dependiendo de eso, van a ir categorizadas, ¿listo? La tercera es, permite identificar universales lingüísticos. Entonces, al hacer esta selección, a, al dividir las lenguas por tipos, pues se permite identificar universalmente características similares lingüísticas. Por ejemplo, para nosotros, aquí en Latinoamérica, es más fácil aprender, por ejemplo, portugués, ¿sí? Porque tiene similitudes, que de pronto no para un estadounidense o un alemán, ya es un poco más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Por esas similitudes y por esas tipologías lingüísticas. Y por último, dice, es una herramienta para el estudio de lenguas en peligro o poco documentadas. Entonces también permite generar ese estudio de esas lenguas que se están extinguiendo. Por ejemplo, acá en Colombia hay un poco de lenguas indígenas que nosotros ya no conocemos y que a medida que va avanzando se van extinguiendo. Entonces también permite como fortalecerlas y generar un estudio en base a esas lenguas. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? Nada, nada. El silencio reina. Listo, hermosos.
Dice, el estudio de la gramaticalización y la tipología lingüística nos permite comprender cómo las lenguas evolucionan, se transforman y se organizan de formas diversas en todo el mundo. Este conocimiento no solo revela patrones estructurales, sino también la capacidad humana de adaptar el lenguaje para expresar nuevas realidades, funciones y contextos culturales. La lengua es algo que va cambiando todo el tiempo, chicos, van surgiendo nuevos términos, así como la tecnología, ¿no? Van surgiendo nuevos términos, van surgiendo nuevas capacidades, van surgiendo también nuevas formas, nuevos conceptos. Entonces, todo el tiempo la lengua es algo que se está transformando, que está cambiando, que se está desarrollando. Por eso es que debemos estar todo el tiempo, pues, con esa capacidad de poder adoptar esos nuevos modelos y poder lograr que nuestro lenguaje se perfeccione, ¿vale? Creo que no es más, mis amores, como les dije, era uy, si ven, justo a tiempo. Era un tema muy cortico. Lo más importante es que les quede súper claro los dos conceptos. Se los voy a repetir nuevamente por si acaso. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, para que por favor la realicen. Entonces, recordemos, gramaticalización. Entonces, la gramaticalización es coger palabras, ¿cierto? Y convertirlas en oraciones. ¿Qué? Que pues pueden transmitir un mensaje, ¿vale? Eso es la gramaticalización. Poder coger cositas, unirlas y convertirlas en una forma de comunicación. Eso se denomina gramaticalización. Y dependiendo de cómo se realice, pues vemos que las palabras iniciales, las que tomamos, pues pueden generar transformaciones dependiendo del contexto y el uso que se les vaya a dar. ¿Listo? Y la tipología lingüística es también el estudio de comparar las lenguas por sus características similares y colocarlas en un grupito, dependiendo de esas características. ¿Qué características gramaticales, fonológicas? Eh, Se me olvidaron las otras, perdón. Gramaticales, fonológicas, no, se me fue. Acá está. Espérenme, allá. Sintácticas, morfológicas y fonológicas. ¿Listo? Gramaticales, sintácticas, morfológicas y fonológicas. Entonces, toman todos esos elementos, los estudian y miran, ah, bueno, esta se parece con esta, entonces van para este grupo. ¿Listo? Entonces, es esa forma de categorizar el lenguaje. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? ¿Algo que decir? Nada de nada. Listo, mis preciosos. En este módulo tenemos una actividad muy sencilla. Es un word walk de la tipología lingüística. Entonces, no les voy a decir que lo desarrollen ya porque sé que están cansados, sé que hoy recibimos mucha información. Si lo quiere desarrollar ya, todavía mejor, pero va a estar ahí hasta el día viernes. ¿Listo? Para que en cualquier momentico usted se tome el tiempo, ingrese y lo desarrolle. Si lo puede hacer ahorita, mejor. No olvide, por favor, colocarle su nombre y apellido para que me quede en el registro y voy a descargar todo el informe hasta el día viernes. No lo voy a descargar ahorita finalizando, como para darles ese tiempito. ¿Listo, mis preciosos? De pronto alguna pregunta, alguna duda.